Aló, licenciado. Licenciado Carlos. Aquí ¿Cómo está, estamos. Lic? Iniciamos, licenciado. Muy bien, adelante. Gracias, licenciado. Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy vamos a dar inicio al módulo 6, que es Seguros en Comercio Exterior. ¿Ya? Le quiero presentar al licenciado Carlos Buduán. Enseguida el licenciado nos va a detallar su experiencia laboral y sus cargos, por favor. Les voy a, por favor, mencionar cómo se va a trabajar este módulo, por favor. Las ponderaciones, si se pueden anotar, o mañana igual les voy a enviar, por favor, grupo de WhatsApp, cómo se va a trabajar con el licenciado Carlos Buduán. ¿Ya? Sobre 100 puntos, por favor. Los foros, son 4 foros, cada foro va a valer 5 puntos, son 20 puntos, ¿ya? Va a haber una tarea de 10 puntos y una evaluación de 70 puntos, ¿no? Serían los 100 puntos, por favor, para que tomen en cuenta los estudiantes. Licenciado, ellos ya tienen todo el material disponible en la plataforma para que ya tienen los foros, tienen el material, tienen todo lo que me ha enviado, estimado licenciado. Perfecto. Gracias, José. Cuando usted quiera, licenciado, por favor, adelante. Muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta clase de seguros en el comercio exterior. Bien, antes de dar comienzo estrictamente a las explicaciones, primero quiero decirles, tal como nos decía José, en la plataforma tienen ustedes material que considero elemental, básico para el tema de seguros en comercio exterior. Podemos poner más material en función de la interactividad que tengamos con ustedes, todo lo que sea necesario. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Les ruego poner atención. Ustedes lo van a ver también en la plataforma. Les he mandado, porque no todos tienen el código de comercio a la mano. Algunos quizás nunca lo han abierto porque no han tenido necesidad. Están los capítulos que corresponden al seguro de transportes y los capítulos que corresponden al seguro marítimo. Ambas partes forman un cuerpo único legislativo respecto de cómo en Bolivia está legislado el seguro de transportes. Adicionalmente, por la utilización que se hace a nivel internacional, a nivel mundial, de las pólizas del mercado inglés, he puesto también en la plataforma la cláusula del Instituto de Cargamentos de Londres A, que es la de todo riesgo, y la cláusula del Instituto para Cargamentos C, que es la más restringida en cuanto a coberturas. También he puesto 2 pólizas, una póliza de MAPFRE. MAPFRE es una aseguradora española que se distingue sobre todo por la capacitación que normalmente hace a gente en todo el mundo. Es una de las entidades de seguros de más prestigio también a nivel mundial y, por supuesto, en cuanto a operar seguros, tiene un bagaje extraordinario de pólizas, contratos y orientaciones respecto del seguro privado. Entonces, una póliza de MAPFRE creo que vale la pena leerla. Y también he puesto una póliza de una compañía mexicana para que tengamos una aproximación a cómo se maneja el seguro en un país latinoamericano, pero
que además tiene la visión del mercado comercial mundial de compraventa de bienes y del seguro desde la perspectiva de Latinoamérica. Entonces, podríamos tener, como digo, más material y quién sabe, alguno de ustedes, pero he visto el perfil, me parece que no hay nadie ligado a compañías, pero alguno de ustedes quizás podría conseguir una póliza de una compañía local. Yo no lo hice porque de alguna manera no puedo, me siento limitado de promover una u otra póliza de una entidad, pero si el material proviene de alguno de ustedes, bienvenido y por supuesto que lo utilizaríamos. Bien, entonces tenemos el marco legal, que es el Código de Comercio, tenemos el marco práctico, que son las pólizas que se utilizan internacionalmente, las cláusulas del Instituto de Cargamentos de Londres, y tenemos un marco conceptual respecto de lo que es una póliza, su contenido, su estructura, etc. Yo les insto a que ustedes revisen ese material y lean las pólizas para que puedan entender a cabalidad de qué estamos hablando. Bien, comenzamos con seguros en el comercio exterior, señalando algo muy importante. Los contratos que intervienen en una operación de compra-venta internacional de mercaderías. Aquí hay que mencionar el contrato de compraventa, obviamente, que es el que da origen y arranque a todo, el contrato de compraventa internacional, en donde, por supuesto, hay que ver cómo se forma el contrato de compraventa, temas que no están dentro del seguro, pero que ustedes saben que es la base de todo lo que se va a proyectar posteriormente. En ese contrato de compraventa, ¿qué es lo que se señala? La calidad del producto, la cantidad, el precio, en qué fechas se va a entregar al comprador, qué obligaciones tiene el vendedor, etc. Y para eso sirven mucho los Incoterms. Vamos a hablar de los Incoterms porque tienen incidencia tangencial, por lo menos, respecto del seguro. Un segundo contrato importante para una operación de compraventa internacional es el contrato de transporte, obviamente porque hay que mover la mercancía de un continente a otro, de un país a otro, por lo menos si fueran países vecinos en forma terrestre quizás. Entonces el transporte es el pivote porque los riesgos de la mercancía que amparan las pólizas de seguro son los que se producen durante el transporte. En eso consiste el seguro de carga. Entonces ahí viene el contrato de seguro de transporte de mercaderías. Este contrato de seguro de mercaderías comprende los riesgos del transporte y, como les dije, está legislado en el artículo 979 y siguientes, que se los he mandado, lo tienen ustedes en la plataforma, y del 1086 y 1154 al 1188, etcétera, toda la serie de artículos que tienen que ver con el seguro de transportes y el seguro marítimo. Lo interesante de todo esto es que, siendo estos los contratos fundamentales para realizar la compraventa, hay muchos otros contratos que forman parte de la constelación de arreglos que tiene que hacerse en una operación de esta naturaleza. Por ejemplo, el comodato para contenedores. Si es que la mercancía, porque no toda la mercancía viaja en contenedores, vamos a ver más adelante cómo es que la mayor parte de la carga se mueve
no en contenedores, sino que son graneles, lo que se llama graneles líquidos, graneles sólidos, carga de proyecto, etcétera. Entonces, la carga de contenedores es solamente el 15% del volumen de carga que se mueve mundialmente. Pero lo interesante de la carga en contenedores es que está compuesta principalmente por manufacturas de todo tipo, lo que el ciudadano utiliza en su vida cotidiana. Y entonces, cuando hablamos de carga internacional, parece que automáticamente se nos viene a la mente un contenedor con carga, pero ya estamos explicando más. En todo caso, esa carga que viene en contenedor viene estibada precisamente en un contenedor que suele ser proporcionado por la naviera. La línea naviera que está trasladando el contenedor presta este equipo desde el origen. Y normalmente la carga que es puesta dentro del contenedor llega hasta su destino final dentro de ese contenedor. El contenedor suele ser de la naviera y la naviera lo presta gratuitamente al vendedor en origen, al comprador en destino, pero con el compromiso de que debe devolverse en un tiempo determinado y, por supuesto, sin daños. Bien, ese préstamo gratuito se llama comodato. Comodato. Es un contrato muy sencillo por el cual el importador, generalmente hablando de Bolivia, la carga que llega a puertos chilenos, por ejemplo, viene en contenedor, se baja del barco, se pone sobre camión y en ese momento el importador hace una póliza de seguro para el contenedor que está utilizando con su carga. Se compromete a cuidarlo y a devolverlo en un tiempo prudencial. Según la norma, son 21 días hábiles. Bien, entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de otro contrato que forma parte de esta constelación de contratos que decíamos. Otros contratos que se pueden hacer son la carta de crédito, cuando la operación de compraventa internacional está financiada por algún banco. O otro contrato de inspección de la mercancía, tanto en origen, cuando se verifica que guarda todas las características y condiciones ofrecidas por el vendedor, y también la cantidad, calidad, etcétera, ¿no? En destino también puede contratarse a un verificador para que cumpla la misma función. O contratar un agente aduanero también, que es otro contrato de este abanico, para que realice y nos colabore en los trámites, ya sea de salida, de entrada de esa mercancía. En ocasiones se necesita almacenar temporalmente la mercadería en algún sitio intermedio antes del destino final, y entonces se podría también eventualmente contar con un contrato de almacenaje temporal. De manera que, como ustedes ven, hay ese abanico del que nos referíamos, muchos contratos sujetos a estos que son los principales: la compraventa, que arranca todo; el transporte, que es la base de llevar la mercancía del vendedor al comprador; y los riesgos amparados por el seguro que se producen durante esa travesía. Aquí hay que ver un aspecto también importante que se refiere a los tipos de transporte internacional de mercancías que existen. Esto ustedes lo ven, si no recuerdo mal, los módulos, el transporte como tal. Pero para efectos de seguro, simplemente un repasito así muy liviano.
tenemos lo que se llama la carga fraccionada o carga general, que va en buques de línea regular. La carga masiva o a granel entre dos puntos específicos, y esto ya no va en buques de línea regular, sino que son buques tramp, que se llaman charter, contratados para ir de un punto a otro. También podemos distinguir cargas completas, que se refieren a llenar la carga, un vehículo, un solo cargador. Puede pasar con el petróleo, los granos en los grandes buques, o también a nivel terrestre o ferroviario, según los vagones o los camiones de los que estemos hablando. Las cargas agrupadas ya tienen que ver, o grupajes, con un traslado de varias cargas de diferentes propietarios en un solo vehículo. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que va en los contenedores cuando se hace una consolidación de pequeñas carguitas, pequeños envíos que dan lugar a la emisión de un bill of lading madre y de unos bills of lading o conocimientos de embarque, hijos, así se llaman, para que se pueda hacer tanto el transporte como el despacho aduanero en el destino convenido. También podemos distinguir carga muy pesada, largas distancias, sin transbordo, que es el transporte internacional ferroviario. En el transporte multimodal también distinguimos que se utilizan dos o más medios. También se utiliza el transporte aéreo. Entonces, ¿qué tipos de transporte hay? Creo que todos los conocemos: marítimo, aéreo, carretero, ferroviario. ¿Qué acciones están ligadas al transporte? Por supuesto, la primera acción es preparar la mercancía. El vendedor tiene que embalarla y tiene que disponerla, separarla, colocarla a disposición del comprador, y eso significa que va a utilizar envases, embalaje, va a estibar la carga, la primera carga, la primera vez en el primer vehículo que comience el viaje. Pero lo que nos interesa a nosotros es que esta acción de preparar la carga también significa asegurarla. Entonces, habrá necesidad de una póliza de seguro. Esto es convencional. Nadie está obligado a comprar la póliza. Las partes tienen que ponerse de acuerdo en qué tipo de seguro se va a comprar, si es que se va a comprar alguno, y quién lo va a comprar, el vendedor o el comprador, o sea, el exportador o el importador. Solamente, y hablando de los Incoterms, hay dos que sí obligan al vendedor a comprar un seguro, lo vamos a ver enseguida. Pero en general no hay una obligatoriedad legal de comprar el seguro. Es una obligatoriedad comercial que luego, ya mediante el contrato, puede cobrar mucha más fuerza. Pero antes de eso son simplemente obligatoriedades de la práctica internacional. No olvidemos que hay una gran parte del transporte en el interior del país de origen, carretero o ferroviario, hasta el puerto de embarque. Hay una salida de aduana en el país de origen. Ahí se tramitarán documentos, autorizaciones de exportación. Luego viene el transporte marítimo con el transportador que se hubiera elegido, la descarga en el puerto de destino para despacho aduanero en el puerto o para tránsito a destino final, que es lo que normalmente sucede con la carga boliviana, por ejemplo. Luego el transporte interior en el continente al país de destino, lo que pasa entre Arica y Bolivia, por ejemplo. Y puede ser carretero, ferroviario, hasta aduana o hasta el almacén final. La recepción de las mercancías es el último
hito, el último tramo, donde el comprador, cuando ya termina todo, recibe las mercancías y da su conformidad o su inconformidad según el estado en que se encuentra. Entonces, según el lugar de despacho. Aquí entonces los Incoterms, que ustedes los conocen por otras clases que tienen, tienen una gran importancia porque nos dicen en qué momento se entrega la mercancía y ese es el momento en que se traspasan los riesgos del vendedor al comprador. ¿Qué función cumplen los Incoterms? Los Incoterms señalan las obligaciones del exportador y del importador en el reparto del costo de trámites. Pero lo que decíamos como más importante, el lugar de entrega de las mercancías y en ese mismo momento la transmisión del riesgo. Aquí tenemos los Incoterms 2020, que están al lado de los Incoterms 2010 para hacer una comparación, que no es nuestro caso precisamente, pero ayuda a visualizar especialmente el término SIP, transporte y seguro pagados hasta, y como SIP se utiliza para cualquier medio de transporte y comprende el transporte terrestre hasta el interior del continente, entonces se le obliga a tener un seguro completo de la mayor cobertura, que coincide con la cláusula A del Instituto de Cargamentos que ustedes tienen en la plataforma. El otro término en donde la práctica internacional, porque repito, no hay obligatoriedad legal, pero en la práctica internacional las partes se acogen a los Incoterms y entonces el Incoterm SIF, que es costo, seguro y flete, y que se utiliza para el transporte marítimo, implica también que el vendedor debe contratar obligatoriamente un seguro para la carga que está despachando, pero es un seguro de mínima cobertura. Entonces, cuando preguntamos aquí qué dicen los Incoterms 2020 respecto al seguro, encontramos que el seguro es opcional en todos los casos, excepto en SIP y en SIF para el vendedor. ¿Por qué el vendedor está obligado a contratar un seguro con cobertura amplia en SIP? Porque se utiliza para carga diversa, manufacturas y similares que incluyen varios trayectos marítimos, terrestres y generalmente en contenedores, generalmente. Entonces hay una alta exposición a varios riesgos, daños, robo, y por tanto los Incoterms sugieren que haya esa obligatoriedad. Pero las partes pueden contratar un seguro de menor cobertura, como las cláusulas B o C. En cambio, dijimos que para SIF, el vendedor está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima, porque el SIF es utilizado habitualmente para el transporte marítimo de graneles, o sea, materias primas y carga masiva, minerales, petróleo, etcétera, donde las terminales portuarias son muy diferentes que las de contenedores. Los buques atracan, ¿no?, en distintos lugares donde tienen facilidades para manejar la carga masiva, y esa carga no está expuesta a muchos riesgos. Lo más que puede pasar es que el buque se hunda y se pierda todo. Entonces las pólizas cubren precisamente eso, la pérdida total por incendio, naufragio, etc. Así que es la razón subyacente respecto de los nuevos Incoterms 2020
y la obligatoriedad del vendedor de contratar estos seguros. Bien, tenemos que ver ahora el contrato de transporte de carga. ¿Por qué? Ustedes tienen materias, tienen otros módulos donde hablan del contrato de transporte de carga. Yo lo voy a tocar tangencialmente porque nos interesa la relación que tiene esto con los seguros obligatorios respecto de la responsabilidad civil del transportador. ¿En qué consiste el contrato de transporte? Bueno, el transportador se obliga a trasladar los bienes de un punto a otro, cobra su flete y se responsabiliza de manejar adecuadamente esa carga. Sobre todo, entregarla sana, en buen estado, en un tiempo previsto. Entonces, esas son las obligaciones del transportador. Y el dueño de la mercancía, ¿qué es lo que hace? Pues pagar el flete. O sea, ambas partes tienen obligaciones y son esas. Las formas de transporte y su relación con los Incoterms y los seguros las podemos señalar también rápidamente. Cuando el transporte internacional es unimodal, por ejemplo, un camión que cruza la frontera entre Argentina y Bolivia porque está trayendo comestibles o fierro de construcción desde el Perú a Bolivia, etcétera. Bueno, transporte unimodal. La gran mayoría de los países también que tienen acceso al mar y tienen puertos realizan unimodal el transporte marítimo. Luego ya la distribución, la descarga, corre por cuenta de cada empresa. En nuestro caso, el transporte siempre va a ser más que unimodal, por lo menos bimodal o multimodal. Pero eso no le hace, digamos, no influencia mucho en el seguro, excepto si los tramos por los que se contrata ese seguro son separados, que en nuestro caso también suele suceder. Sin embargo, el transporte intermodal, cuando hay varios medios de transporte, puede ser un transporte segmentado, o sea, tomar un medio de transporte por cada segmento del trayecto, o el transporte combinado, que es básicamente lo mismo, pero con un contrato más amplio, o el transporte multimodal, que es el que resuelve todos los problemas. El transporte multimodal es como el agente de viajes. En lugar de contratar un transporte en camión, un transporte en barco, un transporte ferroviario por separado, que significa mucho trabajo para el vendedor, para el comprador, lo que se hace es contratar a un operador logístico, que es el operador de transporte multimodal, que nos resuelve todos los problemas. Es como el agente de viajes. Si queremos ir de aquí a Egipto, vamos a tener que comprar, si fuéramos nosotros, comprarnos un boleto en cada tramo. Pero eso no sucede. Nos vamos a un agente de viajes, él nos organiza todo el viaje, nos hace las conexiones, los traslados, los horarios, y llegamos a Egipto yendo por Lima, Bogotá, París, etcétera, tocando varias ciudades, y sin darnos cuenta el agente de viajes resolvió todo. Y eso es lo que hace el operador de transporte multimodal con la carga, porque no solamente él hace los contratos con todos los transportadores involucrados, sino que incluso ofrece servicios aduaneros, servicios de almacenaje, de vigilancia, de traslado de un bien a otro bien, etc. Él cuida de toda la carga en todo el trayecto y se responsabiliza de la misma de almacén a almacén,
de punta a punta. Entonces, eso es lo que estamos explicando acá, ustedes lo pueden leer. Lo interesante entonces es que si el transporte es segmentado, habrán varios contratos. Si es combinado, también habrán varios contratos. Pero si es multimodal, la ventaja, como decíamos, es que es un único contrato de transporte y así nos desentendemos de lidiar con varios transportadores. Aquí solamente hay uno que maneja todo. ¿Qué es entonces el transporte multimodal? Está aquí de alguna manera graficado. Puede haber un tramo ferroviario que lleve la mercadería hasta el puerto. Se hace el transporte marítimo, que es obviamente el más importante, y luego llegará a destino en camión o en ferrocarril, en cualquier otro medio. Por tanto, es el porte de mercancías por dos modos de transporte, por lo menos, o sea, dos o más. Pero, como decíamos, hay un único contrato de transporte. Desde un lugar en un país en que el OTM, el operador de transporte multimodal, toma las mercancías bajo su custodia, hasta otro lugar para su entrega en un país diferente. Y todo eso está en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Algo que quiero decirles, en la plataforma hemos puesto el material indispensable, pero todo acá en estas láminas está referenciado para que ustedes accedan a estos documentos que se están mencionando y que puntualmente marcan lo que estamos expresando en esta aula virtual. Bien, la ventaja también del transporte multimodal no solamente es que va de punta a punta, sino que se produce ese viaje sin ruptura de carga, o sea, la mercancía viaja toda en su integridad, no por partes, no se separa, no. El operador del transporte multimodal recibe la carga que se le confía íntegra y la tiene que entregar íntegra. Lo que sucede entonces, con este diagramita lo podemos entender, el dueño de la carga o expedidor, el vendedor, el exportador o el comprador también, porque las partes se ponen de acuerdo en quién va a contratar el transporte. Muy bien, el comprador puede ser, o el vendedor, un operador de transporte multimodal. Este operador de transporte multimodal se encarga, como decíamos, de hacer todos los contactos para hacer todos los transportes en cualquiera de estos medios, terrestre, fluvial, marítimo, ferro, aéreo, y además nos hace los servicios conexos. Lo más interesante de todo es que este operador de transporte multimodal nos emite un documento de transporte multimodal, un único documento, un Bill of Lading, una carta de porte internacional que es única para todo el viaje con todos los medios que se tengan que utilizar. Antes era muy complicado, claro. Antes, hablo de décadas atrás, en donde cada medio de transporte tenía que dar su carta de porte de la carga que estaba manejando, el Bill of Lading era exclusivamente marítimo, etc. En cambio ahora el Bill of Lading es multimodal y se utiliza para todo. Entonces un operador de transporte multimodal es una persona jurídica que celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente, no por cuenta del expedidor, sino por sí mismo. Él es empresario de transportes y él se responsabiliza por el transporte, de punta a punta. Y eso también está en el reglamento de la Ley General de Aduanas, en el Decreto Supremo de Normas Operativas para el Ingreso y Salida de Contenedores, pero también en las normas internacionales que hemos mencionado al principio de las Naciones Unidas, tanto para la compra-venta como para el transporte.
Por supuesto, los OTMs tienen que cumplir algunos requisitos que están anotados acá y que significa estar registrados en su país de origen, si son operadores externos, o aquí en Bolivia. Ya sea que fueran operadores externos o en Bolivia, para operar en el país tienen que estar registrados a través de Fundempresa. Tienen que tener un patrimonio mínimo de $100.000 y otorgar una garantía sobre las operaciones que realizan, eso es obvio, ¿no? Y también contar con una póliza de seguros en función de su responsabilidad civil contractual y extracontractual. Entonces, esto es lo que hacen los operadores de transporte multimodal. Hay que tener en cuenta que en el transporte intervienen muchas partes. Las empresas exportadoras e importadoras, los transportistas, los transitarios, que son los forwarders, OTMs. Sí, ahora se ha dado una figura interesante porque estos operadores logísticos también son operadores de transporte multimodal, son transitarios, forwarders, consolidadores, resuelven todas estas aristas, todas estas facetas de lo que significa manejar la carga. Entonces, los servicios integrados de los operadores multimodales pueden reducir el tiempo de tránsito, incrementar los efectos directos en la reducción de inventarios, la puntualidad, el servicio, etc. El usuario puede tratar con un solo prestador de servicios. Ya no tiene que relacionarse con un montón de gente. Ese abanico de contratos al que nos referíamos al principio, prácticamente son puestos en manos del OTM que hace todas las operaciones. Ofrece seguridad especialmente en los puntos intermedios, porque la carga hace transbordos, reduce costos administrativos de logística, sincronía, o sea, el hecho de que los medios de transporte sincronicen los viajes y la carga pueda tener un flujo ininterrumpido de un lugar a otro. Además, podemos manejar precios previamente acordados. En fin, no me toca hablar a mí de lo que es un OTM, pero sí quiero destacarlo porque puede ser muy útil para efectos, sobre todo, del manejo y del cuidado de la carga. Los aseguradores probablemente se sientan más motivados a dar coberturas amplias cuando hay un operador de transporte multimodal de por medio, en lugar de que hubieran transportes segmentados. Vale la pena aquí anotar que el transporte multimodal no es equivalente al transporte de contenedores, ya que el transporte multimodal es factible sin ningún tipo de contenedores. O sea, transporte multimodal, siempre la gente se tiene, como decíamos al principio, la imagen de un contenedor. Bueno, no es así. Puede ser cualquier tipo de carga, de manufacturas, carga general, ¿no? No estamos hablando de los granos precisamente. Pero para la carga general se puede manejar también con un operador de transporte multimodal, aun cuando no esté containerizado. Entonces, aquí hay varios tipos de operadores de transporte multimodal que ustedes los pueden leer o revisar, pero que no nos toca profundizar, puesto que son referentes útiles para el seguro. Lo mismo si hablamos de un consolidador de carga. Lo mencionamos simplemente para que ustedes tengan en la mente, en la memoria, el manejo de la carga, ¿no? Entonces, el consolidador, decíamos que recibe la mercancía de varios destinatarios. Esta es la mercancía chiquita.
Ya ustedes tienen pleno conocimiento de cómo la gente compra calzados, televisores, artefactos de todo tipo, y es complicadísimo tener que traer un artefacto pequeñito por barco. La línea naviera difícilmente aceptaría traer un paquetito casi tipo encomienda, y responsabilizarse por eso. Y ahí aparecen los consolidadores, porque ellos sí suelen utilizar los contenedores, donde llenan esos contenedores con cargas chiquititas, pequeñitas, que tienen generalmente el mismo destino final, y ahí es donde nacen los conocimientos de embarque, madres, hijos, etc. Entonces, el consolidador transporta por sí o por otro agente, o sea, puede ser el OTM, como decíamos, puede coincidir, ¿no? O puede ser un simple consolidador. Lo importante del consolidador es que emite el documento que debe respaldar al manifiesto de carga terrestre, la vía aérea o el conocimiento marítimo. ¿Por qué? Porque él maneja un solo bill of lading para varios propietarios. De ahí que el bill of lading madre, que es para el conjunto de lo que está dentro del contenedor, y los hijos para cada uno de los artefactos que están ahí adentro. Bien, las navieras suelen actuar como consolidadores. Si no son las navieras, se llaman NVOCC, Non-Vessel Operating Common Carrier, o transitarios o forwarders. Y tienen requisitos que cumplir, por supuesto, como cualquier otro prestador de servicios que recibe bienes ajenos y sobre los cuales se responsabiliza. Aquí tienen ustedes un ejemplo, una muestra de lo que es un bill of lading emitido por un operador de transporte multimodal. Este que les estoy mostrando se utiliza normalmente en Europa, pero también se utiliza en Latinoamérica profusamente. Fíjense que aquí arriba dice, perdón, a ver. Aquí arriba dice FBL, o sea, FIATA, ¿no? FIATA Bill of Lading, negociable, FIATA negociable, Multimodal Transport Bill of Lading, o sea, es un Bill of Lading multimodal, de transporte multimodal negociable, expedido por FIATA, que es la federación que agrupa a esta gente que hace este tipo de servicios. Lo pueden ampliar, ustedes lo pueden estudiar, analizar para verlo con todo detalle. No estoy muy seguro de qué tipo de conocimiento tienen ustedes respecto de los conocimientos de embarque. En varios cursos que yo llevaba a cabo, muchos de los estudiantes no habían visto un bill of lading nunca. Entonces, si ese es el caso, preocúpense de revisar esto, y incluso yo podría poner en la plataforma, aunque está acá en el material, quizás no haga falta, un bill of lading. ¿Qué es la carta de porte de conocimiento de embarque, entonces, o este bill of lading? Es un título valor. Esto es importante, es un título valor, es como un cheque, es como un depósito a plazo, es, digamos, como
un folio real de un bien inmueble. Es un título valor porque representa mercaderías. Un cheque representa dinero en efectivo, un DPF representa también dinero porque está en depósito con todas las características que tiene. Las acciones de empresa, los bonos, todos son títulos valores, generalmente están ligados al mundo financiero. Lo interesante de la carta del deporte es que es también un título valor, pero no representa dinero, sino que representa mercaderías. Entonces, como representa mercaderías, igual que el que tiene el cheque puede disponer de esa plata como le venga en gana, lo mismo el que tiene la carta de porte tiene el derecho exclusivo de disponer de las mercaderías que están nombradas en el Bill of Lading. Entonces, el Bill of Lading es la prueba del contrato de transporte, confirma el embarque de las mercancías, porque cuando nos dan la carta de porte, anotan ahí qué mercancía se ha recibido para el transporte, con qué peso, con qué volumen, con qué valor, etc. Y el tenedor del Bill of Lading es el propietario de la mercancía. O sea que para ir a retirar la mercancía después de un transporte internacional, el tenedor del Bill of Lading es el único que puede ir a retirarla. Es como el que tiene el cheque, el único que puede retirar la mercancía es el que tiene el nombre inscrito en el cheque. Nadie más puede cobrar esa suma. Ya no hay cheques al portador, como sabemos. El cheque siempre es nominativo y así también es el Bill of Lading. Aunque en el Bill of Lading sí se puede utilizar la modalidad de poner que el tenedor del Bill of Lading puede retirarlas. Puede transmitirse la propiedad de las mercancías embarcadas contra la entrega del Bill of Lading si es al portador. O sea, cuando un Bill of Lading es al portador, innominado entonces. El que tiene el Bill of Lading retira la mercancía y si es nominado será contra su endoso. Tiene que ser un Bill of Lading negociable. Hasta el momento no he recibido ninguna pregunta, nadie me ha interrumpido, nadie ha dicho nada. Supongo que está entendido y por eso sigo adelante. Aquí tienen ustedes otro Bill of Lading y más clarito que lo anterior, porque fíjense, esta es una línea naviera que además maneja contenedores, una de las más grandes del mundo, la Maersk. Nos dice aquí que este Bill of Lading es para transporte oceánico, marítimo o multimodal. ¿Quién está exportando? En este caso se trata de una exportación boliviana, la Asociación Integral de Productores Ecológicos de Pumiri, en la avenida Juan Pablo II, en el Alto de La Paz. ¿Qué está exportando? Café. ¿A quién? A la cooperativa de Cafés Incorporated de Lamar Sweet Americus en Estados Unidos. Aquí figura el nombre de quien va a recibir, Bill Harris. ¿Qué buque lo va a transportar? El Maersk Río Grande, sale de Arica, llega a Newark, en New Jersey, en Estados Unidos, Nueva York, etc. Aquí está de nuevo identificado el comprador, aquí está de qué carga se trata, etc. Entonces, incluso las medidas, peso, todos los datos que tiene que contener respecto de la carga, incluso el valor del flete. Bien, lo importante del Bill of Lading o de la carta de porte
respecto del seguro es que este documento, que es un título valor, tiene un valor probatorio absoluto. O sea, cuando se hace un embarque, no hay ningún otro documento aparte de la carta de porte. Es suficiente. Ahí está qué se despacha, cuánto, cómo, etcétera. Y por tanto, en contra de su tenor no se puede admitir ninguna otra prueba excepto falsedad o error material, pero eso es muy difícil. Por la carta de porte o la guía se decidirán todas, fíjense, está subrayado ahí, todas las cuestiones suscitadas sobre la ejecución y cumplimiento del contrato de transporte, sin que en contra de su tenor puedan admitirse otras excepciones que las de falsedad o error material. Ahí están las reglas de Hamburgo, que son convenios internacionales. Bolivia estuvo el año 76 en las reuniones para hacer las reglas de Hamburgo, que son normas sobre el Bill of Lading, precisamente, el valor que tiene, la responsabilidad que asume el transportador, etc. No ha ratificado Bolivia este convenio, pero igual tiene plena validez en todo el mundo. ¿Por qué nos interesa la carta de porte? Porque es imprescindible para procesar cualquier reclamo de transporte y de seguros. ¿Alguien? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Está perjudicando la clase. Por favor, revisen sus micrófonos. Hay un ruido. Buenas noches. ¿Aló? Voy a llamar a la lista. Eva Aguilar. ¿Está Eva Aguilar? Presente, licenciado. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Verónica Belén. Presente, licenciado. Buenas noches. Carla. Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. A ver, lo que estoy haciendo aquí, y les voy a mostrar para que ustedes puedan verlo. Aquí está. ¿Pueden ver esta pantalla con la lista? Sí, licenciado. Perfecto, gracias. Entonces, estamos pasando lista. Vania Condori. Buenas noches, licenciado, presente. Vania, ¿qué tal? Gabriel Córdoba. Buenas noches, licenciado, presente. Valquiria Escobar. Buenas noches, licenciado, presente. Verónica Guiteras. Buenas noches, licenciado, presente. Verónica. Presente, licenciado. Perfecto. Ingrid Herrera. Ingrid Herrera. No está. Gimbert Jiménez. Buenas noches, licenciado, presente. Hola, buenas noches. Marcelo Landa. Licenciado, buenas noches, presente. Noelia Landa. Presente, licenciado, buenas noches. Hola, Vilma Mamani. Vilma Mamani. No está. Ángel Marca. Presente, licenciado, buenas noches. Hola, Marco Paco. Presente, licenciado, buenas noches. Helen Rodas. Licenciado, buenas noches, presente. Hola, Weimar Saavedra.
Weimar Saavedra. No está. Freddy Sucojayo. Presente, licenciado. Hola. Carlos Surco. Presente, licenciado. Mireya Valencia. Mireya Valencia. No está. Verónica Vilca. Presente, licenciado. Perfecto. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestra materia. Estamos hablando del valor que tiene la carta de porte. Y estamos diciendo que tiene un valor probatorio absoluto en todos los casos. Sobre todo porque cuando la carga, si llegara en mal estado o con faltantes, lo primero que hay que hacer es reclamarle al transportador. ¿Y cómo se le reclama? Pues la prueba de qué hemos embarcado, qué cantidad, qué peso, qué volumen, características, marcas, todo lo que determina la carga, está en la carta de porte, y entonces es imprescindible la carta de porte para procesar cualquier reclamo al transportador. Pero también para procesar cualquier reclamo al seguro. Y eso es lo que estamos anotando aquí abajo en la pantalla. Se ve esta pantalla, ¿no? Estamos viendo el Excel. Porque me estoy dando cuenta, no sé si hay algo acá que no está funcionando bien. A ver, tendría que estar. Licenciado. ¿Sí? Mire, ya está en la clase, solamente que está sin audio, dice. ¿Quién habla? No, mire, ya ha escrito al chat, está en la clase, pero no tiene audio, por eso no dijo presente. Ya, entonces voy a ver el chat ahorita. Bien, la carta de porte entonces es imprescindible para procesar cualquier reclamo de transportes y de seguros, porque si la carga llega mal, al primero que le reclamamos es al transportador. Oye, mi carga tiene daños, falta esto, etcétera. El transportador tiene que responder. Si estuviera asegurada, el asegurador nos va a decir: presénteme la carta de porte para que yo sepa qué carga era, que coincida con lo que dice la póliza, pagará el siniestro si es pagable y luego le reclamará al transportador. Entonces, esa es la función. A ver, ¿quién está en el chat? ¿A quién tenía problemas con el micrófono? Hola, me dijeron que alguien tenía problemas con el micrófono. Es Mireya, licenciado. Mireya. Perfecto. Ya, muy bien, Mireya. Voy a anotar acá. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Tirsa, Yo estaba... no estás sí, en la lista, pero te estás reincorporando. Bueno, por favor, sí. que me pasen formalmente la comunicación, pero yo ya te estoy anotando. Tirsa, por favor. Sí, claro, cómo no. Tirsa no leo tu apellido. De la Quintana. La Quintana, perfecto. Bueno, Tirsa, está bien, tomo nota, pero
me tienen que ratificar esto. Sí, voy a coordinar. Ahora, Muchas gracias. leo que alguien tiene problemas para escucharme. Por ejemplo, Eva Aguilar dice varias veces que escucha un sonido agudo. ¿Los demás escuchan algún sonido agudo o me escuchan claramente? Claramente, licenciado. Claramente, licenciado. Muchas gracias. Entonces, Eva, te sugiero que revises un poco tu equipo para que puedas corregir la falla que tienes. Muy bien. Vamos a ver. Aló, buenas noches. Sí. Buenas noches, licenciado. Estaba mal mi audio. Soy Mireya. Mireya. Sí, pero Mireya. Ya te anoté. Ya, muchas gracias, licenciado. Lo que quisiera saber es qué pasa con Eva. Eva, ¿estás por ahí? ¿Puedes hablarme? Eva, Licenciado, buenas noches, dígame. dices que tienes un sonido agudo. Sí, licenciado, yo lo he solucionado. Es si me conecto por mi computadora tengo el sonido, pero si me conecto por mi celular disminuye el sonido agudito. Pero no hay ningún inconveniente, gracias. Ya. Tienes que ver cómo lo resuelves para la próxima porque los demás escuchan bien. Sí, no se preocupe, gracias. De acuerdo. Bueno, sigamos entonces. Si no hay preguntas, vamos a continuar con este tema. La carta de porte. Fíjense que hasta ahorita no hemos hablado de seguros, porque estamos viendo el contexto en el que el seguro se va a desarrollar. En este momento voy a tocar otro tema que no es del seguro de carga, pero sí tiene que ver con los seguros que los transportadores deben tener para realizar su tarea. Seguros de responsabilidad contractual, o sea, de cumplimiento de contrato. ¿En qué consiste el cumplimiento del transportador? Entregar la carga en tiempo y forma, o sea, en el tiempo previsto, en el tiempo concertado, en el tiempo pactado. ¿Y en qué forma? En buena forma, digamos, entera, sana, en buenas condiciones. Esa es la responsabilidad que tiene por contrato de transporte, por eso es responsabilidad contractual. Pero el transportador también tiene necesidad, y la ley en varios países le pide responsabilidades extracontractuales, porque recordemos que los transportadores trasladan personas, carga, etcétera, y las personas sobre todo podrían sufrir daños en esos medios, o la carga también, si el medio de transporte que se utiliza para la carga también podría generar daños a terceras personas, no a los dueños de la carga, sino a terceras personas. Un camión puede atropellar a un transeúnte, un camión de carga internacional. Entonces, se necesita un seguro de responsabilidad civil extracontractual. Bien, entonces, de eso es de lo que estamos hablando en este pequeño capítulo antes de hablar de los seguros directamente, de los seguros de carga. ¿Dónde se origina la obligación del transportador? Se origina, por una parte, en el contrato de transporte y en los hechos ilícitos. ¿Qué es esto de la obligación contractual, la responsabilidad civil contractual? Surge del incumplimiento de contrato. ¿Cuándo el transportador incumple el contrato? Cuando entrega con retraso, porque tiene un plazo para entregar. Si no entrega dentro del plazo, hay retraso y eso es incumplimiento. O cuando entrega con pérdidas,
daños. O cuando no entrega todo. Si la carga, por ejemplo, estuviera compuesta por varias unidades, por varios bultos, resulta que se cargaron 45 bultos y se entregan solo 44. Entonces, hay un bulto que falta y esa falta de entrega le cae al transportador. O los daños, raspaduras, abolladuras, etcétera, que se producen en la manipulación de la carga o la negligencia con la que se maneja la misma. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el contrato de transporte y por eso se llama contractual, responsabilidad contractual. Sin embargo, hay una responsabilidad civil extracontractual que surge del hecho ilícito, que son daños a terceros fuera del contrato de transporte, causados por el vehículo transportador o la carga que maneja. Un camión puede llevarse por delante, digamos, una caseta de peaje, por poner un ejemplo, y a lo mejor por entrar rápido al peaje se vuelca y la carga también se cae sobre personas o sobre otro vehículo que está parqueado ahí. Entonces, el transportador con su vehículo o con la carga que está manejando puede provocar daños a terceros. Ese es un hecho ilícito que está fuera del contrato de transporte, pero que tiene que ver con su responsabilidad extracontractual. Es extracontractual porque está fuera del contrato de carga. Responde por daños a terceros. Esto, por si acaso, está previsto en el Código Civil, en el 984. La regla para cualquier daño a terceros es que cualquiera que con un hecho doloso, o sea, con premeditación, con delito, con mala fe, o culposo, sin premeditación, sin delito, sin mala fe, pero con culpa, porque es el culpable del daño. Entonces, con dolo o con culpa, si se ocasiona a alguien un daño injusto, todos quedamos obligados al resarcimiento. Si mi perro muerde a alguien, soy responsable. Si se cae una teja de mi casa y le golpea a una persona, soy responsable, porque esas cosas o esos animales están bajo mi cuidado. El artículo más interesante es este: quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable del daño ocasionado por dicha cosa, excepto si prueba el caso fortuito, etc. Bien, en resumen, miren, esto no es tan complicado como parece. Los transportistas tienen responsabilidades hacia el dueño de la carga, y será por el contrato, responsabilidad contractual, o responsabilidades por el desarrollo de su trabajo, el manejo de sus medios de transporte. Puede ser un camión, puede ser un buque, el buque puede estrellarse contra el puerto y entonces habrá que pagar los daños. Eso es, no hay que ir mucho más profundamente. Pero, por favor, queridos amigos, interrumpan, no se guarden las preguntas. Yo sé que cuando uno está escuchando algo, está en una clase, se le vienen a la cabeza algunas ideas y, aun cuando no tengan mucha conexión con lo que estamos diciendo, interrumpan con toda confianza, porque para eso estamos. ¿Está bien? ¿Por qué entonces el transportador es responsable de las pérdidas, daños y retraso? Fíjense, pérdidas, daños y retraso. Eso es lo que tiene que ver con el contrato de transporte. Si se pierde la carga por un vuelco, por un incendio, o si la carga llega con daños o faltantes, abolladuras, raspaduras, o simplemente que la carga llega bien, pero llega tarde, llega fuera de fecha. Bien, ¿por qué el transportador es responsable? Porque el transportador tiene a su cargo
el manejo, la custodia, el cuidado y la conservación de las mercancías. Tiene que entregarlas en el lugar y en el tiempo convenidos. Eso es responsabilidad contractual. Y a continuación tienen ustedes, lo que les digo es que ustedes tienen que leer. Si yo tuviera que leer todo esto en clase, perdemos minutos preciosos. Esto está como material de lectura para ustedes, material de estudio para ustedes, los exámenes, los foros, están en base a esto que se está explicando y a esto que ustedes tienen que leer y estudiar. Entonces, acá tienen ustedes, simplemente para mencionar, las reglas de Hamburgo, a las que ya hemos hecho referencia, como dicen que el porteador, dice, será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida, daño o retraso. El Código de Comercio, en el 954, dice que el transportador tiene que pagar, en caso de retraso, la indemnización acordada. En caso de retraso, porque el retraso no es un daño a la mercancía llega bien, llega entera. No es un daño, es un perjuicio. Esto tiene que quedar muy claro. El seguro cubre los daños, no los perjuicios. El retraso no está cubierto por el seguro. El retraso es un incumplimiento de contrato del transportador. Bien, nuevamente las reglas de Hamburgo que dicen que el porteador es responsable de perjuicios resultantes de la pérdida, daño o retraso. El Convenio de las Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal dice que el OTM será responsable de los perjuicios resultantes de la pérdida, daño o retraso. Es lo mismo, solo que estamos haciendo referenciación a toda la normativa y los convenios vigentes en la práctica mundial. Dice el Código de Comercio en el 935 que las empresas de transporte están obligadas a responder por los daños causados en el retraso o incumplimiento de contrato. El retraso es un incumplimiento de contrato. El Código de Comercio también dice que el transportador es responsable de las cosas o mercaderías desde que las recibe hasta que las entregue al destinatario en el lugar, forma y tiempo estipulado, y ninguna cláusula puede reducir la responsabilidad del transportador. Nuevamente el Código de Comercio dice que el transportador deberá cuidar y conservar las mercancías bajo su exclusiva responsabilidad. La Ley General de Aduanas dice que el transportador internacional autorizado, por supuesto, es responsable ante el importador u otra persona que tenga interés legal sobre las mercancías por los daños que se les hubiera ocasionado. La ley número 165, la Ley General del Transporte, el artículo 125, habla de la responsabilidad por daños al equipaje y la carga. Nosotros estamos hablando de carga. En la misma Ley General de Transportes, en el artículo 126, dice responsabilidad por retrasos. Hago énfasis en esto porque, como vamos a ver, las pólizas de seguro excluyen el retraso como uno de los riesgos a ser cubiertos. O sea, lo que cubren las pólizas son daños, no perjuicios. Finalmente, el artículo 2902 de Aeronáutica Civil, del Código de Aeronáutica Civil o la Ley de Aeronáutica Civil, también habla de que el transportador es responsable de los daños resultantes
y habla respecto de la carga porque también hay carga aérea, ¿no? Entonces, está por demás insistir en esto porque ya creo que ustedes lo han visto con toda claridad. ¿Qué es lo interesante? El Código de Comercio dice que el destinatario, ¿quién es el destinatario? El importador, el consignatario. El importador debe otorgar constancia de recepción de las mercancías según la carta de porte. ¿En qué consiste esa constancia? Es decir, recibí conforme, si es que está todo en orden, o reclamar, no recibir, o recibir con cargo a anotaciones, de decir que no está conforme, que está recibiendo, pero que no está conforme con esto, o que falta tal cosa, o que esto está dañado, etc. Entonces, tendrá que reclamar al transportador sobre el estado y condiciones de la mercancía que le están entregando. Bien, otro aspecto importante, además de los daños, pérdidas, el retraso no solamente es incumplimiento de contrato, sino que puede generar lo que se llaman daños comerciales. ¿Qué es lo que puede suceder cuando una mercancía llega retrasada o dañada? Pérdidas de ganancia. Digamos que estamos trayendo leche en polvo. Se vuelca el camión, las latas resultan abolladas, esas latas ya no se pueden poner en la estantería del supermercado. Entonces, perdemos plata y perdemos la utilidad, la ganancia esperada, el lucro que pensábamos obtener, no lo podemos realizar porque la mercancía está dañada. ¿Quién responde de eso? El transportador. También sucede eso porque no se puede exponer, ya lo dijimos, el objeto que está averiado. El problema no es solo con latas de leche evaporada o leche en polvo. Hay lo que se llaman las cargas de proyecto. Han visto los parques eólicos que generan energía eléctrica con estas enormes aspas y que están en el campo aprovechando el viento. Bueno, esos artefactos no vienen por piezas, no hay dónde armarlos. Vienen enteros y miden 10, 15 metros. Los tubos, los parantes, los motores, son enormes. Olvídense de contenedores, eso no viene en contenedor. Viene como carga de proyecto, que se llama. Un ingenio minero, un generador eléctrico que funciona a gas y, por ejemplo, provee de luz a Tarija o a Santa Cruz, etc. Son máquinas grandes, pesadas, que si no llegan a tiempo, esa mina no puede arrancar su trabajo y pierde plata. Ese parque eólico o ese generador por viento puede tardar meses en resolver el problema del retraso del transporte y perder plata. De manera que ya ven ustedes la importancia que tiene la entrega a tiempo de la carga, la responsabilidad del transportador. Debo informarles que hay para estos casos una cobertura de seguro, no sé si existe en Bolivia, pero a nivel internacional, que se llama DSU, cobertura de seguro de retraso. ¿Por qué se llama DSU? Porque es Delay in Startup, o sea, la D, Delay, Start, Up. Startup es arranque, ¿no? Entonces, el retraso en el arranque, el retraso en comenzar operaciones,
La pérdida de dinero por el retraso, el lucro cesante por el retraso, es lo que cubre esta póliza DSU, que también se llama ALOP, o sea, Advanced Loss of Profits, un anticipo de la pérdida de beneficios. Claro que estas pólizas hay en el mercado internacional y probablemente si alguien en Bolivia la necesita la puede conseguir. Si no hay preguntas, seguimos adelante. Tenemos que terminar con esto para que a ver qué nos queda aquí. Bien, hay una pregunta más. Ya estamos cerca de la hora. ¿Por qué la ley exige fianza o seguro al transportador? Acabamos de ver que el transportador es responsable de pérdidas, daños y retraso. ¿Qué pasa si cuando le reclamamos el transportador resulta insolvente? No tiene dinero y no tiene con qué pagar, no tiene con qué resarcir los daños. Entonces, en todas partes del mundo, el Estado le exige al transportador una fianza o un seguro. Fianza o seguro. ¿Para qué? Para no dejar desprotegido al usuario o a la víctima. Es un poco lo mismo que pasa con el SOAT, ¿no? El seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Todos los que tienen vehículo están obligados a circular con SOAT. ¿Por qué? Porque pueden provocar un accidente, involuntariamente, en las circunstancias que fueren. Pero ese vehículo protagoniza un accidente y hay víctimas. Las víctimas pueden estar adentro o afuera. El seguro lo que hace es, si el conductor o el propietario del vehículo es insolvente, ese seguro sale a cubrir por lo menos los gastos primarios, los gastos más urgentes de los daños, en el sentido de proteger a la víctima. De eso también, es decir, esa es la finalidad, ese es el espíritu de la ley, les digo, en todas partes del mundo, cuando hablamos de seguros obligatorios de responsabilidad civil, contractual, extracontractual, de eso estamos hablando, para no dejar desprotegido al usuario o a la víctima por insolvencia, por indiferencia, porque a veces meterse con un transportista cuando se trata de carga y querer recuperar algo, habrá que hacer demandas, juicios, etcétera, y es un problema que no siempre se resuelve bien. Y también para evitar prácticas dolosas del transportador, porque los transportadores algunas veces no actúan con la corrección que sería de desear. Entonces, ahí está la ley, que exige que los transportadores tengan fianza, seguro, garantía para realizar sus operaciones. Esto está en el Código de Comercio, en los artículos 930, 931, 932 y 933, cuando habla de que el transportador es responsable por contrato o fuera del contrato, contractualmente y extracontractualmente, por la actividad que realiza. Y para eso puede hacer una fianza o un seguro de responsabilidad. Ustedes van a leer este material, van a revisar lo que dispone el Código de Comercio sobre este tema, para que luego en la clase del miércoles podamos charlar un poquito al respecto. Y cerramos con esto. Hemos hablado de la responsabilidad contractual y extracontractual, y aquí nos estamos refiriendo precisamente a los terceros no transportados.
responsabilidad civil extracontractual. Eso está en la Ley General del Transporte, cuando en el artículo 105 nos habla de que todo transportador en Bolivia, público y privado, tiene que tener un seguro según las modalidades que establezca el Estado. Pero especialmente las empresas de transporte tienen que contar con un seguro que cubra las responsabilidades hacia terceras personas y que esos seguros se tienen que sujetar a la legislación que existe en Bolivia. El tema no es complicado, como ustedes ven, en realidad el tema es muy sencillo y recapitulando, hay varios contratos en una operación de compra-venta. El primer contrato es el de compra-venta como tal, qué artículos, qué cosas estamos comprando, vendiendo, calidad, cantidad, muy bien, va por su lado. Luego viene el contrato de transporte, que también va por su lado, pero que al seguro le interesa porque los daños, las pérdidas se producen durante el transporte. De eso hemos hablado en la clase de hoy. El miércoles ya vamos a entrar a hablar del seguro de carga como tal. Si no hay preguntas, les deseo buenas noches. Licenciado, disculpe, Fernando. ¿Hay una pregunta? Sí, licenciado, Fernando. Adelante. Licenciado, una consulta. Todas estas empresas de servicio de transporte, ya sea internacional o nacional, y en el caso de las empresas que hacen la consolidación en el internacional sería, ¿no? Para introducir mercaderías a Bolivia, estas empresas también tienen que estar registradas en Bolivia o tener sus oficinas en Bolivia para ser realmente efectivo en caso de alguna contingencia o alguna eventualidad con la mercadería y pueda, no sé si se dice, ejecutar el seguro o nos puedan dar coberturas en caso de algún siniestro o pérdida, qué sé yo. Bien. La consolidación y desconsolidación de la carga es algo que se hace en todas partes del mundo, porque hay carga que se consolida afuera para que llegue a Bolivia y aquí se desconsolida y se le da a cada propietario su pequeño paquetito. También puede ser el caso contrario, que aquí se consolida para llevar carga al exterior y a cada propietario de los que está allá se le dará su pequeño paquetito. Bien, el funcionario, digamos, el profesional, el operador, que ese es el término que utiliza la ley de aduanas, porque la ley de aduanas es la que regula todos estos aspectos, el operador de comercio internacional, como es el comerciante, el comprador, el exportador, el agente aduanero, todos son operadores de comercio. Entonces, un consolidador o desconsolidador también es un operador de comercio. Para poder ejercer su trabajo, tiene que estar registrado y tiene que ofrecer garantías. Ahora, ¿qué pasa con un consolidador extranjero cuando manda carga hacia Bolivia? Está pues conectado con el consolidador boliviano, o sea, es una red de contactos que todos tienen, porque no puede ser que llegue una carga y no sepa que está llegando. El consolidador de allá, de Houston o de Bruselas o de Sydney en Australia, le dirá, te estoy mandando un contenedor con esto, con el otro, le avisa la documentación, tutti quanti, de manera que cuando llega aquí, el desconsolidador que trabaja en Bolivia y que está conectado con el del exterior, hace la desconsolidación. Ahora, yo sé a dónde va tu pregunta. Ese desconsolidador en Bolivia tiene que tener registrados los convenios que tiene con los consolidadores del exterior. Ahí está la clave. Entonces, para operar, el consolidador o desconsolidador en Bolivia tiene que tener sus convenios de trabajo, de relación, de comunicación
registrados para que se sepa que el que está enviando la carga opera legalmente en su país y opera legalmente ese contacto con Bolivia. Y lo mismo, el consolidador del consolidador boliviano tendrá que dar a conocer a los que le pidan en el exterior los convenios que tienen entre todos para que se sepa que la operación que están realizando es legal. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, licenciado, está bien. Muchas gracias. ¿Algo más? Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Por favor, traten de estar puntuales porque la lista la voy a tomar casi al principio de la clase. Les recomiendo eso. No sé si vamos a poder anotar a los que lleguen tarde. No me gustaría mucho hacer eso. Prefiero que estén todos desde el principio, ¿ya? Entonces, un gusto de conocerlos, de estar con ustedes, y ya nos veremos el miércoles a las 7:30 en punto. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches.